Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora y hasta las 11, te entregamos información, opinión y debate sobre los temas que a ti te interesan. Beatriz Sánchez, sus invitados y panelistas hacen una combinación clave. Un espacio donde tu opinión nos importa y puedes ser parte de la conversación en la 92.9. Combinación clave. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están todos? Hoy día va a ser calor en Santiago, por lo menos lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. 27 grados podría ser la máxima y la mínima en torno a 4, que efectivamente era de 4 grados. No solamente pasa en Santiago, en una buena parte del país. Si ampliamos la zona central, va a haber temperatura bien alta. Choata, estamos como... Falta un poquito, no sé si se alcanza a escuchar, pero es que movimos un micrófono para nuestra próxima entrevista y sonó, pero parece que necesitamos un poquito de aceite. ¿Cómo se llama eso que se le echa a las bisagras? Espera, no, es que no me acuerdo. Algo 40, ¿no? W40, gracias. Gracias, todos saltaron, perdón. Es la edad, esto no se le van los términos, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros en el hashtag Combinación Clave. Tenemos encuesta que les vamos a contar de inmediato. Está en @Radio La Clave la encuesta y dice: ¿crees que Giorgio Jackson será presidente de la República algún día? ¿Creen ustedes o no? Esto tiene que ver con la apreciación que hay de Giorgio Jackson por un ejercicio que yo leía, el puro titular, porque no leí la nota, la tengo pendiente, que decía: la primera medida que tomaría Giorgio Jackson si alguna vez es presidente de la República. Bueno, estamos preguntando, ¿ustedes creen que va a ser presidente de la República algún día, sí o no? Son las alternativas, ya van 42 votos. Vamos a hablar de varios temas esta mañana, los estaremos haciendo en un ratito más con el panel de la sociedad civil que siempre nos acompaña los días martes. Y bueno, los temas son más o menos los que se conocen, ¿no? Hay un tema económico que está dando vuelta a propósito de esta cifra que siempre se entrega del crecimiento de la economía y la discusión de presupuesto. Están los clásicos temas del 18 que se toman un poquito la agenda. A partir de los próximos días ya estoy viendo los distintos matinales que están los temas de los lugares donde se van a celebrar fiestas patrias, en fin, este ranking como de las salidas o los movimientos por Chile a propósito de las salidas por el 18, que son 3 días, porque el 18 cae domingo, el 19 cae lunes, así que sería sábado, domingo, lunes. Y bueno, está por supuesto la carrera presidencial que se ha tomado la agenda de distintas maneras y lo vamos a estar analizando en un ratito más. Pero vamos a presentar nuestra entrevistada que nos ayuda con el W40. Es Valentina Latorre, directora social del Techo. El tema tiene que ver con el último catastro de campamentos, que es un ejercicio que hace todos los años el Techo y que nos deja este panorama de lo que pasa en Chile. Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz. Valentina, ¿cuándo presentaron el estudio? Nosotros lo lanzamos ayer y es importante ahí hacer la distinción entre nuestro catastro y la actualización de nuestro monitor. El catastro nosotros lo actualizamos el 2011 por última vez. Perfecto. Y todos los años vamos comprobando cifras, pero ahora nuevamente fuimos a todos los campamentos de Chile a revisar nuevas aperturas, a ver si es que los cierres que se estaban declarando por parte del Estado efectivamente eran cierres, y con eso sacamos esta nueva cifra que nos da un alza bastante importante en la cantidad de familias viviendo en campamentos. ¿Y ustedes lo están comparando año con año o lo están comparando con el 2011, que fue la última vez que hicieron como el trabajo dedicado a... Lo comparamos año con año, pero en términos de metodología utilizada es comparable en magnitud a lo del 2011. Ya. Y cuando vemos la cifra del 2011 vemos 27.000 familias más o menos viviendo en campamentos, y hoy día, a 5 años, que es poquito tiempo en términos de política pública, de avance país, hay 38.700 familias viviendo en campamentos. Más de 10.000. Se subió de 27.000 a 38.000. Sí. ¿Esto se concentra en algunas regiones en específico o es algo más transversal a Chile completo? En general en el país están aumentando las familias que viven en campamentos. Sí, hay 4 regiones donde podríamos decir que el alza es más sostenida en el tiempo. Hoy día regiones como Antofagasta, como Atacama, los lagos, que tienen que ver con problemáticas bien específicas que se van asociando en esas regiones. En los lagos, la crisis del salmón es algo que impacta muchísimo en que haya más familias viviendo en campamentos hoy día. Es el coletazo que uno no se espera, pero que toca. Pero también vemos que hay una alta cantidad de familias viviendo en campamentos en Valparaíso, en Biobío, en la región metropolitana, que son 3 de las 4 con más familias viviendo en campamentos, y que es una alza histórica que se mantiene. ¿Por qué, Valentina, esta alza? Yo sé que hay, como lo mencionabas tú, hay algunas regiones que
son situaciones particulares. En Antofagasta en específico, el boom del cobre en algún momento hizo que mucha gente se desplazara para allá, muchos inmigrantes también, subieron los precios de las viviendas, entonces mucha gente se tuvo que desplazar a vivir como pudiera y armar ciertos campamentos. Pero ¿hay alguna razón a lo mejor que englobe a todo lo demás por este crecimiento tan alto? A ver, una familia se campamenta en Chile por distintos motivos y nosotros vemos y lo hemos analizado en los distintos estudios que tenemos, que hay un factor detonante en una familia hace que esa familia caiga en situación de campamento. Por ejemplo, una familia que pierde el empleo, el miembro de la familia que lo proveía, y se ven obligados a vivir en un campamento porque ya no pueden pagar el arriendo o lo echan de donde estaba llegando porque ya no va a poder sostener o ser un aporte en ese espacio. Una mujer que se ha enfrentado a una situación de violencia intrafamiliar, que huye de esa situación, entonces se ve obligada a buscar dónde vivir, vive en un campamento. Te diría que hay distintos motivos por los que una familia se campamenta. Ahora, ¿por qué no paramos con esta tendencia al alza? Yo creo que tiene que ver con que no ha sido una temática prioritaria a nivel país. Ahora, no tiene que ver con que, yo sé que son muchas cosas, pero ¿cómo avanza de alguna manera todos los programas de viviendas básicas y que buscan asistir a familias que tienen una capacidad limitada de ahorro, en fin, y tratar de darle una solución definitiva a personas que viven en campamento? ¿A qué velocidad avanza una cosa respecto a la otra? Y si son comparables en realidad, porque uno tiende a pensarlo con un conocimiento bastante básico de lo mismo que mencionas tú, de por qué la gente entra a un campamento, por qué se forman, por qué en estas regiones, en fin, con este conocimiento básico, si tiene relación una cosa con la otra. A ver, nosotros vemos que la política habitacional en Chile, en cuanto a cobertura, es la más agresiva de Latinoamérica. No hay una política que tenga tanta cobertura como la que tiene nuestro país. ¿Ya? Y eso es importante señalarlo, y nosotros vemos ahí que ha habido un esfuerzo de parte del Estado por meterse ahí con harta fuerza. Pero este no es solamente un problema de cobertura, y en la medida en la que entendamos que esto solamente pasa por tener casa, es que no vamos a poder solucionarlo. Entonces, ahí hay un primer factor. Lo segundo es que entran a campamentos al año más o menos 2.000 familias y salen 1.000. Si es que no entrara ninguna otra familia a campamento, con la velocidad de cobertura, habiendo dicho lo anterior, que es que no es solamente un problema de cobertura, nos demoraríamos 38 años en terminar con las familias que viven en campamento. Hoy día, pensando en que no entra nadie más a vivir a campamento. Son así, súper sacadas. Y eso nos supone un problema también, porque si es que solamente es un problema de cobertura, no estamos dando el ancho tampoco en cuanto a la cantidad de viviendas que estamos solucionando. El déficit habitacional hoy día en Chile, no solamente en campamentos, es bien parecido al de los 90. Entonces, si es que este fuera un problema de cobertura, ya lo habríamos solucionado hace rato. Pero una familia no solamente vive es muy bajo el porcentaje de familias que se va a un campamento para presionar al Estado para tener una vivienda. Perfecto. Qué bueno que lo digas así como para entenderlo, porque uno tiende a pensar que es como la relación absoluta, y que no hay otra. Que tenemos bien presente en el país. Decimos, es que las familias de campamento quieren muñequear, entonces se van a ir a campamento. Ese es un porcentaje menor al 10%. Pues eso nos hace cuestionar qué otras cosas pasan para que una familia se vea obligada a vivir en un campamento, que nosotros lo vemos así, se ve obligada a vivir en un campamento. Nadie quiere vivir en un campamento en nuestro país, me imagino que en ningún país del mundo. ¿Y cuáles son esos otros factores? Precarización del empleo, bajos niveles educacionales, un niño que vive en un campamento, por ejemplo, te pongo el ejemplo del vertedero en Puerto Montt, Lagunita, un campamento. Son niños que están creciendo en un vertedero, ¿ya? Llega el camión de la basura, muchas de esas familias viven de la recolección de esa basura, los niños juegan donde hay desechos tóxicos, los niños van al colegio y son discriminados en el colegio porque huelen a basura. Ese es un niño que las consecuencias que está viviendo hoy día le van a afectar toda su vida y que está aprendiendo una manera de vivir que probablemente se reproduzca. Porque va a tener consecuencias hoy día que se van a ver reflejadas directamente mañana. Entonces, una precarización de la educación también nos va a llevar a esto, a que familias sigan viviendo en campamentos. Y es un poquito de teoría aprendida. Sí, claro, no se aspira a otra cosa, es lo que se conoce, es lo que aparece familiar. Ya, perfecto, entiendo. Ese es un factor bien importante. Y también un par de factores contextuales que tienen que ver con espacios súper específicos, como puede ser el norte o como puede ser la región de los lagos, donde las familias no salen de ahí porque no hay otra alternativa. Y en general se da en Chile que en el suelo, hoy día, al estar manejado absolutamente en el mercado, es un suelo de muy difícil acceso. Entonces, no solamente si una familia quiere comprar suelo, tiene poco acceso porque es muy caro el precio del suelo en nuestro país,
sino también, por ejemplo, si quiere arrendar. El arriendo es muy alto. Me imagino que todos lo vemos en nuestro día a día. Los precios se han disparado y para una familia que en promedio los 4 habitantes reciben menos del sueldo mínimo en esa casa, no va a optar por el arriendo, va a optar porque el niño tenga salud o porque se puedan alimentar, que son opciones más o menos obvias al momento de decidir de un papá y una mamá. Estamos conversando con Valentina Latorre, ella es directora social de Techo. Estamos hablando del último informe de campamentos y que nos arroja esta cifra en comparación con el 2011 de, en esa época, 27.000 familias viviendo en campamentos, hoy día 38.000 y fracción. Es un alza muy importante en 5 años. Valentina, cuando ustedes señalan desde Techo que tienen este análisis de lo que pasa, conociendo además porque trabajan con las familias, en fin, que falta una política pública que se haga cargo del problema en esta plenitud, y no solamente con una mirada de construir viviendas sociales, que es un tema también, uno no dice que no, pero que sea más global en la forma de mirarlo. ¿De qué manera? ¿Qué política pública? ¿Cómo? A ver, lo primero es la necesidad de actualizar las cifras de parte del Estado. La última actualización es la del 2011 que tiene el Estado, y eso significa que para el Estado hay 27.000 familias viviendo en campamentos. O sea, ¿se quedaron con esa cifra? Sí. Ya. Y este no es un problema de este gobierno, sino que es un problema que se ha sostenido en el tiempo desde el 2011 al menos. Me imagino que la responsabilidad política de asumir que hay más de 11.000 familias en 5 años, nadie quiere atribuírsela, y ese es un tema, porque si es que no tenemos bien contadas las familias que viven en campamentos, difícilmente vamos a poder generar política pública que impacte de manera efectiva a estas familias. Entonces, eso en un primer término. Lo segundo, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo hacemos una mesa interministerial? No, dije yo, patúa, ¿cómo se coordina el Estado entre sus distintos ministerios para poder pensar en soluciones que vayan más allá de una rama de la pobreza en específico? Nosotros hemos estado midiendo la pobreza multidimensional de las familias de campamento. Ahora que en Chile hemos llegado por fin a medirnos no solamente en la pobreza por ingresos, sino considerando trabajo, educación, salud y vivienda. Esa es la multidimensión. Esa es la multidimensionalidad. Nosotros hemos hecho lo mismo para las familias de campamento. En Chile la cifra es muy alta, es de un 20,4% de las familias en Chile viven en pobreza multidimensional. Un quinto del país. No creamos que somos un país desarrollado, porque yo creo que eso es una mentira que nos hemos metido nosotros mismos. En campamentos, el 75% de las familias viven en pobreza multidimensional. Entonces, no solamente es vivienda, es educación, es trabajo, es salud. Entonces, cómo los ministerios se coordinan y hacen una mesa, no tengo idea de cuál será la figura, pero que piensen soluciones de manera integral. Y ahí también cómo tiene muchísimo que decir las familias que viven en campamento. Yo creo que en general el sujeto de política pública tendemos a mantenerlo fuera de la generación de política pública en nuestro país. Le pasará, me imagino, a los que usamos el Transantiago todos los días, y uno dice, bueno, quizás deberíamos haber entrado en esa discusión, aquí estamos. Lo mismo con los campamentos. ¿Cómo metemos a esa familia en esa discusión? ¿Y todavía se trabaja aparte? ¿Todavía como que se diseñan, lo voy a poner bien en caricatura, pero se diseña la política pública como encerrados en una sala del ministerio y no trabajando directamente con las familias? Yo creo que hemos avanzado harto en Chile en construir la política pública entre todos, pero nos falta harto todavía por hacer. Sobre todo, yo escuchaba hace un tiempo atrás a un dirigente que decía que a él le llamaba mucho la atención que diseñaran la política pública para pobres y los pobres, porque él sabía perfecto cómo vivía todos los días. Pues eso es algo que es importante de pensar. Y nosotros también lo pensamos cuando diseñamos los programas en el Techo. No lo hacemos sin las familias de campamento, porque no tiene ningún sentido hacerlo nosotros. Bueno, de hecho, de las grandes políticas públicas de vivienda erradas está el caso de Bajos de Mena, que en Puente Alto, ya más o menos uno tiene el concepto más familiar de cómo se generó esta población enorme de bloques unos tras otros sin ningún tipo de equipamiento, y que finalmente es de las peores políticas públicas en vivienda tomada, porque básicamente se trabajó así. Mire, este problema es habitacional, vamos construyendo bloques, tiremos a las familias para allá y se acabó el problema. La pesadilla de la casa propia, dicen las familias en Bajos de Mena. Nosotros también trabajamos ahí y te lo dicen harto. Yo hoy día preferiría volver al campamento del que me vine, porque vivo en una situación de alta vulnerabilidad y mis hijos están expuestos a eso. Entonces, sí, bastante importante considerar a las familias dentro de la solución. Y también considerar a la sociedad civil. Yo creo que, y no solamente a las instituciones que trabajamos junto a las familias de campamento, sino que a todos los que hoy día pueden hacer un aporte en la generación de política pública, que yo creo que es bien importante. Y un tercer factor, y que yo creo que es el más difícil, es el cambio en la sociedad completa. Cuando vemos un caso como el de Maipú, yo te iba a preguntar donde las eso. familias aledañas discriminan a las familias que van a vivir ahí, y vemos un municipio
que está absolutamente regido por el cálculo electoral, porque no hay otra palabra para decirlo, vemos que tenemos un problema muy importante entre nosotros, entre cómo nos entendemos, en qué queremos como país, y también en cómo vamos a formar a esa ciudadanía y cómo vamos a dejar que esas decisiones estén o no al arbitrio de un gobernante local. La integración en una ciudad no puede estar a decisión de alguien que va a estar pensando antes en su interés personal. Sí, es súper rudo lo que nos cuenta Valentina. Lo estuvimos conversando con el capellán del techo acá, y el caso de Maipú es bien paradigmático de lo que puede pasar en otras zonas, y además es un paradigma de lo que vivimos en Santiago con la segregación de comunas, de viviendas. El caso de Maipú es la existencia de un paño para construir viviendas sociales de una comunidad que hace mucho tiempo que estaba trabajando para ello, y la gente que está instalada vecina a este paño no quiere que se instalen ahí porque se sienten amenazados por estas familias nuevas que pueden llegar y que eran de campamento, e incluso pese a que el municipio en un primer momento había autorizado todo esto, después no autorizó. ¿Por qué? Porque vienen elecciones, entonces se sintieron presionados por los vecinos que ya existen a propósito de los votos, y finalmente negaron la posibilidad de que se instalen estas familias en un paño que ya estaba trabajado, que estaba listo para poder acceder a vivienda definitiva. Esto no es primera vez que pasa, ha pasado en otras comunas, se ha superado en otras comunas también, pero tiene tanto que ver con nosotros mismos. Y lo quería poner de relevancia porque me acordé, Valentina, del mismo caso. Cuando empezó la reforma educacional, a propósito de la ley de inclusión, había un trabajo de la Universidad de Chile que creo que refleja mucho de lo que somos y de cómo nos hemos ido armando en estas ciudades tan segregadas. Este estudio de la Universidad de Chile medía el por qué familias de un cierto poder adquisitivo, todas más o menos iguales, por qué optaban por poner a sus hijos en un colegio particular subvencionado y no en el municipal, pese a que el municipal podía tener mejores resultados que el CIMSE. Y la respuesta, este estudio que fue unas entrevistas a muchas familias de la Universidad de Chile, es que era por temor. Ellos no querían que sus hijos se mezclaran con otros hijos de sus mismos vecinos que ellos consideraban que estaban en un nivel distinto al suyo. Era por temor. Entonces, suena tan salvaje, pero es como somos. Este temor que existe respecto al otro, y es como nos hemos ido creando, sobre todo en la región metropolitana, con comunas tan segregadas. ¿Cómo se va a superar? Y por ahí va la línea de la pregunta. Estamos conversando con Valentina Latorre, directora social del Techo. ¿Cómo se van superando estas barreras culturales a propósito de la instalación de personas en viviendas definitivas y que vienen de campamento? Y no solo esa barrera cultural, sino también la otra barrera que es socioeconómica, porque no es solamente económica y tiene que ver con el poder de manipulación de precios de las inmobiliarias. En una región como la metropolitana, que es finita, que ya no hay mucho más para dónde construir, solo van a ir subiendo los precios y hoy día están, como decías tú, en el mercado. ¿Cómo se puede evitar eso si ya es de alguna manera? Sí, lo primero es compartir absolutamente la reflexión. Este es un reflejo de lo que somos como sociedad, de lo que hemos creado en este modelo de desarrollo. O sea, yo no culpo a las familias que discriminan en Maipú, sí, claro, porque el miedo o el querer separarnos, primero es instintivo, pero además es lo que nos han enseñado. Si es que yo puedo pagar 1.000 pesos más para que mi hijo vaya a un colegio lejos del niño que no puede pagar esos 1.000 pesos, lo voy a hacer. Y eso es la muestra más brutal de cómo nos caló tan hondo el modelo económico en el que estamos insertos en nuestro país. Y esa yo creo que es una primera respuesta, que yo tiro la piedra, es difícil de hacer, pero la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo hoy día yo creo que no da más en nuestro país el modelo en el que estamos insertos, y lo vemos en la rabia que sienten los jóvenes, lo vemos, que yo comparto, no he justificado muchos de los actos y es importante hacerse cargo de las consecuencias, pero vemos rabia, vemos que nos hemos separado, vemos que, por ejemplo, en Coquimbo nos pasó hace un tiempo atrás que un campamento abajo se insertó una toma. ¿Ya? La única diferencia entre el campamento y la toma es que la toma es de después del 2011. No está en el catastro oficial del ministerio. Y las familias del campamento decían, yo no voy a trabajar con los de la toma, porque ellos son una toma y yo soy un campamento. Y es el absurdo más profundo de cómo nos hemos separado en nuestro país. Entonces, la primera, el cambio necesario en el modelo de desarrollo, y que yo creo que cuando hablamos de sacar los derechos sociales del mercado, y que hoy día me gusta pensar que como país tenemos esa apuesta, o al menos en un sector de la población joven y que tiene apuesta y que soñamos, es efectivamente uno de nuestros sueños, es fundamental. La vivienda no puede estar en el mercado, así como tampoco la educación, así como tampoco la salud, porque estamos transando
algo que nos compete a todos y que tiene que ver con el bien común de acuerdo a la capacidad de pago. Entonces, por ejemplo, en Iquique, porque esto no solamente pasa en las grandes ciudades de nuestro país, se replica en todo el país. Iquique hay terrenos adentro de Iquique. Sí, son terrenos que están al frente de la playa, son terrenos preciosos, pero evidentemente no vamos a construir viviendas sociales ahí. Lo vamos a construir cerca del aeropuerto, a 30 kilómetros de la ciudad, porque no vamos a poner a las familias de campamento en esa localización. Primero, porque desde la inmobiliaria no nos interesa, pero además porque no podemos pagar por ese suelo. Y eso es brutal, porque ni siquiera de acuerdo a los términos en los que nos relacionamos hoy día, de acuerdo al mercado, ni siquiera validando esa lógica, las familias pueden acceder a la vivienda. Y eso es más brutal aún porque significa que el modelo se ha profundizado hasta coartar. Es bien brutal porque los derechos en el mercado a mí ya me parece que están coartados, pero ni siquiera en eso hemos podido validar el sistema. Ni siquiera cuando es en el mercado funciona y no hay acceso a esos derechos. Y eso es necesario que lo cambiemos, pero tiene que venir, yo creo que es un cambio que es bien lento. En educación lo hemos visto. Y a nosotros nos pasó también con las familias, cuando hablábamos de la reforma educacional, que yo considero muy necesaria. Yo soy profesora, entonces es un tema que me afecta a la fibra. Las familias decían, no, pero es que yo no quiero que mi hijo vaya con el hijo del delincuente de la casa del lado. Y la conversa era, pero es un niño. Usted le está teniendo miedo a un niño. Pues es una cuestión que se nos metió adentro. Entonces, es un cambio que se va a demorar, pero en el que hay que seguir metiéndole fichas y hay que seguir avanzando, cueste lo que cueste. Valentina, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado hoy día para contarnos de las cifras, comentar también en qué están y las propuestas que pueden venir de techo, porque ustedes trabajan directamente con las personas en campamento. También entendiendo la gran discusión de fondo que hay respecto a estos temas, que es interesante mirarlos así. No son temas aislados, no son compartimentados, no, por un lado campamento, por otro lado educación, por otro, no, están dentro de una misma discusión global de Chile. Exactamente. Y por eso es interesante aterrizarlo y conversarlo de esa manera. Así es que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti. Valentina Latorre es directora social de Techo y nos estaba contando de este último informe sobre campamentos en Chile. 9:33, hacemos una pausa, ya volvemos.